Bienvenidos a este su programa Desde el Vientre de María. Nuestro programa es un programa dedicado al amor de la vida, el respeto a la vida y más que nada la defensa a la vida. Estamos aquí grabando desde los estudios de Jesus Christ Network en San Juan Bosco, aquí en Miami, Florida. Y los que están escuchando y viéndonos por primera vez, pues bienvenido a este su programa. Estoy segura que nuestra Madre, la Virgen Santísima, la primera persona que le dio su sí a la vida, los ha invitado hoy personalmente a estar aquí presente a escuchar en nuestro programa. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy poderoso, un poquito diferente porque normalmente nuestro programa es sobre provida. Pero nuestro programa es defender la vida desde el momento de concepción hasta la muerte en todos aspectos de la vida, ¿no? Del ser humano. Entonces hoy vamos a tocar el tema de la inmigración, un tema muy importante en estos momentos, sobre todo en momentos de elecciones en nuestros países. Queremos saber, vamos a tocar sobre qué dice la Iglesia Católica sobre la inmigración. Vamos a tocar muchos temas muy importantes. Hoy tenemos un invitado con mucho conocimiento y mucha sabiduría sobre este tema. Tenemos junto a nosotros Cristian Huerta. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, los que escuchan a Cristian por primera vez, Cristian es misionero laico comprometido de México y tenemos la bendición de tenerlo aquí con nosotras en este día. Bueno, Cristian, vamos a empezar a tocar un poquito, entender lo que es la inmigración. Si quieres profundizar un poquito en bueno, ese la inmigración la podríamos reducir solamente a lo que entendemos, ¿verdad? El movimiento de un país de origen a otro país, ¿verdad? Pero atendiendo a que estamos dentro de un programa católico, siempre es bueno hacer notar la principal inmigración que tenemos que entender nosotros los católicos, que es que nosotros estamos de paso. O sea, nuestra patria no es aquí, nuestra patria no es México, no es Estados Unidos, nuestra verdadera patria es el cielo, ¿eh? Entonces, eso primero, evidentemente esto quizá no lo podemos aplicar explícitamente al aspecto político, pero es muy importante entender esto, esto, que todos, como dice el Papa Francisco en una de sus encíclicas, todos somos ciudadanos de la casa común. O sea, nosotros nos hemos repartido de alguna manera, por decirlo así, la tierra, ¿verdad? Pero en realidad, ¿quién es el dueño de la tierra? ¿Verdad? ¿Quién es el dueño del planeta? Entonces las fronteras las hemos puesto nosotros. Vamos a ver que la Iglesia tiene un respeto por un cierto cuidado de las fronteras, ¿verdad? Pero sobre todo hay que entender que aquí todos somos seres humanos y por lo tanto en el lugar en el que estamos, que es la tierra, es nuestra casa común. Entonces, partiendo de esto, la inmigración pues sí atiende generalmente a ciertas necesidades, ¿verdad? O sea, puede haber necesidades de superación, por ejemplo. O sea, no hay ciertas oportunidades en mi país y a veces se va. Pero en estos tiempos yo creo que esa realmente es la causa minoritaria. Las causas por las que está habiendo propiamente inmigración es por causas de necesidad, de injusticia social, que llama la Iglesia en sus documentos de doctrina social de la Iglesia, y que es un drama, realmente es un drama. Claro. ¿Por qué? Porque muchas de estas inmigraciones o este proceso de inmigración parte de que las personas, el ser humano, no está teniendo ni siquiera lo necesariamente digno para poder vivir. Claro. Y es ahí donde, aunque la Iglesia dice que cada país tiene derecho a regular sus fronteras, estas nos pueden estar por encima del derecho a la movilidad de las personas atendiendo a una necesidad básica. Claro. Es decir, si una persona en su propio país no puede tener ni siquiera lo básico, esto lo dice también la doctrina social de la Iglesia, los países más bendecidos a nivel económico, etcétera, tienen que tener la caridad y la misericordia de poder acoger a estos hermanos, ¿no? Claro. Nunca, que es ahí donde respeta el aspecto de las fronteras, nunca por encima de la estabilidad del país, ¿no? Claro. O sea, si un país realmente no puede simplemente ya recibir migrantes, se tiene que ver algún otro tipo de opción. Claro. La cuestión siempre será analizar cada situación de cada país, porque muchas veces los países dicen, no, aquí ya no podemos recibir más, y no necesariamente es así, ¿verdad? Entonces, se tendrá que hacer un análisis mucho más, pero siempre hay que atender que inclusive muchas de las necesidades por las que está migrando una persona de X país, muchas veces por corrupción del propio país, lo que sea, pero
muchas está generada directa o indirectamente precisamente por las naciones más ricas. Es decir, hay ciertas naciones que cierran sus fronteras a lo que ellos le llaman inmigración ilegal, pero ellos provocan indirectamente esa inmigración. Pongo un ejemplo. En África, los obispos, por ejemplo, de Nigeria, han delatado con mucho valor, que los países occidentales, principalmente de Europa, no los quieren ayudar contra la guerra que tienen contra Boko Haram, que estos terroristas que están haciendo unas masacres terribles en África, porque viene incluida una agenda, es decir, te ayudamos a eliminar a estos terroristas, pero además va a haber un intervencionismo, es decir, te metemos ideología de género, anticoncepción, aborto, ¿no? Etcétera. O sea, el paquetito esto de solidaridad viene con una agenda concreta, ¿va? Sí. Entonces, y uno dice, pues toda esa gente que está saliendo por el aspecto del terrorismo, pues acá en ciertos países van a encontrar las puertas cerradas y van a decir estas puertas cerradas, no, pero es que nadie puede pasar ilegalmente, pero tú estás provocando indirectamente eso, tú estás provocando por otra parte, ¿verdad? Entonces, no es sencillo el tema, no es sencillo, pero hay que entender que nuestra iglesia hace opción, como lo mencionó, por la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y en esto lo hace porque hay una dignidad del ser humano. Claro. No nacido, nacido, enfermo, migrante, pobre, rico. Sí. ¿No? Y dentro de esa dignidad, ¿no? Porque yo me pongo a pensar en la parte humana, ¿no? de un ser humano. Yo creo que nadie quiere irse de su país. Yo también. O sea, creo que las personas que salen de su país, que emigran, son por causas fuertes. O sea, no sé, y violencia, medios económicos, la corrupción, tantas cosas que lleva al ser humano salir de su país, porque verdaderamente yo veo a mis padres, yo soy cubana, ¿no? Mis padres salieron de Cuba por el comunismo. Claro. Simplemente por eso, porque ellos amaban su país. Y migraron aquí a los Estados Unidos y gracias a Dios hoy día ellos le dan gracias a los Estados Unidos por abrirle las puertas a ellos. Pero entonces ahí está donde está la parte de compasión, ¿no? De tener esa empatía. De hecho, la iglesia no solamente dice que hay el derecho a emigrar cuando hay ese tipo de necesidades, sino también hay el derecho de no emigrar, porque a veces las emigraciones son forzosas, o sea, no es de que tú te vayas, te sacan de tu propio país. Claro. Entonces, el derecho inclusive es más amplio, o sea, así como hay el derecho de emigrar cuando hay situaciones en donde lo básico para una vida digna no se está teniendo, también hay el derecho a que no me saquen de mi país, si yo no quiero salir de mi país. Claro. Y muchas veces también políticamente se forza directa o indirectamente a una expulsión, ¿verdad? Entonces, es interesante, porque uno creyera que solamente los inmigrantes son aquellos que quieren salir para poder resolver su situación. No, hay que entender que hay muchos inmigrantes que los han sacado de su país, ¿verdad? Claro. Entonces, y eso también es una violación propiamente de la dignidad humana, ¿verdad? Sí. Porque cada persona, esto lo habla la doctrina social de la Iglesia, tiene derecho de movilidad en su propio país y de que no se le frene esa movilidad en otro país cuando hay causas verdaderamente justas. Independiente, yo creo que también hay que empezar a dejar claro esto, la Iglesia y yo creo que con un pensamiento de derecho natural, es decir, de un uso de la razón formada, no podemos hablar que por causas geográficas haya personas ilegales, no las hay. Hay personas indocumentadas, ¿verdad? Pero personas ilegales no puede llamarse o no se le puede poner una ilegalidad al aspecto geográfico, porque estamos en una casa común. O sea, yo pongo el caso, yo vivo en California, hoy es de Estados Unidos, pero tiempo atrás era México, entonces uno se pregunta, ¿quién cruzó a quién? O sea, entonces, ¿me entienden? O sea, entonces uno ve que las transformaciones fronterizas pues se deben a un orden que tiene que ver dentro de las sociedades, etcétera, pero nunca ese orden puede estar por encima de valores o jerarquías de valores mucho más importantes, ¿verdad? Sí. Entonces, y eso es lo que me encanta que estuve leyendo, ¿no? Y hay algo que dijiste muy importante sobre el desequilibrio moral de la sociedad, ¿no? Que lleva a todo esto, ¿no? Sí, hay un desequilibrio porque ahorita estamos pasando, sobre todo en Occidente, una crisis en donde como hemos vuelto
independientemente del sistema económico, comunista, socialista, capitalista, gracias a Dios, cuando uno ve y lee los documentos de la iglesia no se adhiere a ningún sistema económico, sino apunta a la verdad y le dice sus verdades al socialismo y le dice sus verdades al comunismo y le dice sus verdades al capitalismo. De hecho, el capitalismo que estamos viviendo ahora, Juan Pablo le llamó capitalismo salvaje, es decir, que ha quitado del centro al ser humano y ha puesto el capital, el dinero. Entonces, ¿qué ha generado esto? Hay un desbalance porque ahora el rico cada vez es más rico y el pobre cada vez es más pobre. Entonces, hay suficientes recursos para que la población mundial viva dignamente. ¿Cuál es el problema? La mala distribución. La mala distribución, que muchas veces es por ego, por corrupción, etc. Hay tantos factores, ¿verdad? Pero sí hay que entender que la iglesia apunta a una dignidad inclusive. Por ejemplo, hay un punto de la doctrina social que es bien interesante. La iglesia no cree en el asistencialismo. Es decir, al pobre pues hay que darle siempre la comidita, hay que darle todo, etcétera, porque a veces, lo hemos visto en otros países, eso no funciona. Los deja en la pobreza. De hecho, muchos políticos les conviene eso porque siempre tienen al pobre como un voto seguro, porque simplemente los mantienen en su pobreza, no los dejan morir de hambre, pero entonces es un tipo de control, de manipulación. No, la iglesia cree, por ejemplo, en principios como se llama la de la subsidiariedad, es decir, Madre Teresa de Calcuta, que ya el próximo mes, gracias a Dios, no la van a canonizar, es una mujer que le daba todo gratuitamente al pobre, pero ¿qué tipo de pobre? Un pobre que a veces no se podía levantar, casi la comida se la tenía que dar en la boca. Una vez tomadas sus fuerzas, ya no se le da el pescado, sino se le enseña a pescar. Porque es básicamente apuntar a la dignidad de la persona, que no pueda estar dependiendo en ese sentido, sino que se desarrolle. Y entonces es una visión muy diferente al hecho de decir, no, vamos a ayudar al pobre por ayudar al pobre, no. Ayudar al pobre no solamente darle comida, sino tratar de darle la dignidad necesaria. Y mucha de la dignidad viene a través de que él pueda ganar su pan con su sudor, ¿verdad? Es decir, la dignidad que da el trabajo. Aprender a sostenerse, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, entonces vamos a un pequeño corte en estos momentos y vamos a regresar con Cristian Huertas. Regresamos a nuestro programa Desde el Vientre de María y hoy tocando el tema de la inmigración y la doctrina católica con nuestro invitado Cristian Huertas. Bueno, Cristian, vamos ahora a profundizar un poquito hablando el tema de los derechos y los deberes del inmigrante, ¿no? Muy importante porque desafortunadamente en nuestras sociedades, sobre todo en los países en donde tienen más este fenómeno de inmigración, que generalmente son los países pues pudientes, por eso migra la gente a esos países, se polariza, hay como los que defienden al inmigrante y ellos manejan más un vocabulario de derechos, y los que atacan la inmigración y que se rinden más en el aspecto de los deberes. La iglesia, en su sabiduría tremenda, su sabiduría es: no podemos desvincular derechos de deberes, punto. O sea, no es de que nomás te quedes en los derechos ni tampoco te quedes en los deberes. Esa es la gran sabiduría de nuestra iglesia, que ve la verdad objetiva, no ve a pedazos la moral, ¿verdad? Entonces, si pudiera mencionar algo, habría mucho que mencionar sobre derechos y deberes, pero por ejemplo, los derechos que tiene un inmigrante. Estamos en un programa Pro Vida y el primer derecho es que se le respete su vida. Nadie le puede arrebatar o minimizar o humillar la dignidad que tiene la vida del inmigrante. No, nadie. Inclusive, aunque estuviera pasando de manera indocumentada a un país, etcétera, y se le tenga que retener en alguna cárcel, hay documentos de la iglesia donde dice que no se le puede humillar, tienen que ser condiciones verdaderamente dignas del inmigrante, y eso tengo que decirlo. Los países más poderosos no están tratando al inmigrante de manera digna, mayoritariamente. Por eso la iglesia se ha pronunciado muchas veces con documentos. Entonces, derechos que sepan nuestros hermanos inmigrantes en el país que estén, tienen el derecho que se les respete su vida y que se les trate dignamente, ¿va? Se les trate dignamente. Tienen derecho, de alguna manera, a ser acogidos cuando las necesidades verdaderamente básicas de su vida no se tienen en su propio país, ¿verdad? Ahí es donde la iglesia
motiva a que estos países tengan una política inmigratoria de justicia y de misericordia. Pongo un ejemplo de justicia. Bueno, si un inmigrante viene aquí a ser un delincuente, etcétera, pues evidentemente tiene que ser justo. O sea, no puedes permitir que venga un daño de afuera para dañar el bien común de tu país. Entonces, los servicios inmigratorios y del país tienen que poner freno en eso. Pero aún en eso, al criminal se le tiene que tratar con dignidad también. Entonces, tiene que haber un aspecto de justicia en la aplicación migratoria, pero tiene que haber misericordia. Ejemplo, hay países, bueno, aquí en los Estados Unidos, había una crisis de todos estos niños que se vinieron de Centroamérica, que llegaron solos a la frontera. Yo he estado en uno de los campos en donde están de alguna manera refugiados estos niños, y la Corte ha hablado de que, se les puede dejar libre a estos niños, pero ha fallado en contra de los padres, es decir, saquen a los padres, queden a los hijos. Eso es una decisión totalmente inmisericordiosa. Eso es un horror. Eso pasó en Cuba también, que salieron los niños que le llamaron el movimiento Peter Pan, ¿no? Que salieron los niños solos de Cuba. Y verdaderamente eso es una crueldad. Claro, sobre todo porque, si aplicamos la ley, pero es que los padres entraron indocumentados, lo que tú quieras, pero sobre la aplicación de la ley hay que siempre descubrir lo que Jesús le decía a los fariseos, el espíritu de la ley. Y entonces, pues sí, tú puedes estar aplicando la ley, pero estás partiendo una cuestión que es muchísimo más importante que la ley, que es la unidad familiar. Porque al final y al cabo, la familia es la sustancia, la célula propia de la sociedad. Si hay familias partidas, revisen el nivel moral y social de esos países. Está quebrado totalmente. Entonces, en este sentido, la iglesia le dice, bueno, entiendo que tienes que ser justo en la aplicación de la ley, etcétera, pero también misericordia. ¿Por qué? Porque sobre todo los países poderosos tienen que entender aquello que dijo Jesús: a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Se le pedirá mucho. Entonces, uno tiene que entender esa cuestión. Si uno se va todavía al Antiguo Testamento, encuentra muchísimas cosas mucho más duras. Continuamente Dios le dice al pueblo de Israel: no se olviden que yo los saqué de Egipto, que los protegí, etcétera. Entonces, con el migrante no cometan las mismas barbaries que a ustedes les hicieron en Egipto. Inclusive le dice, cuando cosechen, no cosechen todo para ustedes, dejen algo para el peregrino que pasa. Entonces, llega hasta maldecir, dice, maldito sea aquel que viola los derechos del peregrino. Jesús lo dice también en el capítulo 25 de San Mateo. Fui peregrino, fui inmigrante y no me recibiste. Y lo pone como una condena para el infierno. Tuve hambre y no me hiciste comer, tuve sed y no me hiciste beber, fui inmigrante y no me recibiste. O sea, no es un tema cualquiera. Evidentemente el tema pro vida es el más importante. ¿Por qué? Porque a los menos inmigrantes están vivos. Entonces, evidentemente el tema pro vida del respeto del no nacido es el principal en cualquier visión política. Pero hay que entender, de hecho, yo lo podría poner hasta un aspecto analógico, en el aspecto, aunque estoy moviendo ahorita ya con el aspecto del aborto. ¿Qué es el aborto? El aborto es una deportación, pero una deportación que implica que el deportado vaya muerto. Es una deportación de un territorio que tendría que cuidarlo. Entonces, pero también es una terrible cosa el poder deportar a gente honesta de este país. Yo repito, yo he estado con gente inmigrante de Centroamérica en esta gran crisis, y a mí me consta que en el momento que los regresen a Honduras, a El Salvador, es condena de muerte. Porque tienen amenazas por las maras, por tantas cuestiones, ¿verdad? O sea, es condena de muerte. Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo un católico no puede ser pro vida y estar en contra de la inmigración, porque es el respeto de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y muchas veces cuando se rechaza al migrante es una condena de muerte, tarde o temprano. Es que por eso es tan importante, que es lo que siempre digo, ¿no? Es tan importante informarse, educarse en lo que es la realidad de todos estos temas, ¿no? Totalmente. Porque no se sabe, es muy fácil hablar y hablar contra los inmigrantes, pero la realidad es muy diferente. Y sirve mucho, yo les invitaría, por ejemplo, a lo menos en las parroquias, todo, es muy bueno escuchar los testimonios. Cuando uno puede entender que 7 de cada 10 mujeres que pasan la frontera son abusadas sexualmente,
O sea, inclusive yo soy hasta un poquito más también severa, no solamente con el aspecto, por ejemplo, de aquí de los Estados Unidos, de mi propio país. Porque a veces nos quejamos en el sentido de los Estados Unidos, pero cómo los mexicanos tratamos a los centroamericanos en la frontera sur. Terrible, terrible, pero terriblemente. Entonces, inclusive aquí en este país, yo pues me muevo mucho en los Estados Unidos y con mucha gente muy sencilla, y siempre me gusta preguntarles en qué trabajan, y la mayoría en jardinería y todo eso. Y es interesante que la gran mayoría me dice que prefiere tener un jefe anglosajón, americano, que uno latino, porque latino siempre le paga menos, lo pone a trabajar más. O sea, entre nosotros mismos también tenemos esa actitud anti-inmigrante, aunque cuando sean cuestiones políticas, pues sí salimos a favor del migrante. Pero nosotros somos los primeros. Me he encontrado cosas tan patéticas de latinos que llegan a decir que el inmigrante tiene que pasar por lo que ellos pasaron. Entonces, si ellos la vieron difícil, no, pues que ellos la vean difícil. Oye, espérate, sé un poco más compasivo. Si tú principalmente te costó empezar de cero aquí, ¿por qué hacérsela difícil al que viene? ¿verdad? Claro, y creo que eso es parte del problema, ¿no? Porque el tema de los documentos, de llegar aquí, como dicen, ilegal, pero simplemente es que no tienen sus documentos. ¿Pero por qué no tienen los documentos? Claro. Porque se los hace tan difícil. Claro. Llegar a tener esos papeles, ¿no? Sí, porque una de las cuestiones de los que tratan de renegar de la inmigración es, no renegamos de la inmigración, sino de la inmigración ilegal. Ya he explicado que ilegal por sus cuestiones geográficas nadie es. Pero diga, bueno, el problema es la inmigración indocumentada. Vamos a revisar el sistema migratorio del país que dice que no quiere esa inmigración indocumentada. Porque muchas veces, precisamente, el inmigrante que necesita pasar ante los requisitos que se pide de ese país, o sea, en pocas palabras dicen, tú no vas a entrar aquí. O sea, si el inmigrante tiene que venir y cruzar una frontera prácticamente con nada, pasar días en el desierto, a veces hasta tomar orines, o sea, hay unas experiencias bien duras de inmigración. Entonces, y tú le vienes a decir que si tiene visa o no tiene visa, el problema es que no tenía ni para comer. ¿Qué iban a andar teniendo para sacar una visa? Claro. Entonces, de hecho, me gustaría citar una cosa que dice el arzobispo de Miami, que es parte de lo que se ha pronunciado. Gracias a Dios nos apoyan mucho los obispos en este tema también, los obispos de los Estados Unidos. Y la cita de Monseñor Wensky es bien interesante. Él dice, los llamados ilegales no lo son, porque ellos no desean desafiar la ley, sino es la ley la que no les provee ningún canal para regularizar su estatus en nuestro país, que necesita de su trabajo. Ellos no están rompiendo la ley es la que los está rompiendo a ellos. Qué palabra sabia. Entonces, sí, y son fuertes, son fuertes. Entonces, yo por eso digo, apoyar a nuestros obispos, porque digo, qué voz verdaderamente se alza en favor de los inmigrantes, pero de manera objetiva, es decir, no es un tipo de demagogia de estos que solamente defienden a los inmigrantes, pero por ejemplo están a favor del inmigrante, pero tienen agenda pro aborto, etcétera. No, la Iglesia ve toda la moral en su completo, en su contexto completo, y es nuevamente la invitación. El católico no se puede particularizar en una partecita de la moral, ¿verdad? Soy pro vida y no me importan los inmigrantes, espérate. O sea, o soy inmigrante y no me importa el aspecto pro vida. Son cosas que no se pueden desvincular, ¿verdad? Claro. Entonces, quizá aquí entraría mucho con la pregunta que me hacía el aspecto de los derechos. Ya he mencionado algo de los deberes, pero de los derechos, y uno de los primeros derechos es poder dignificar con mi presencia el país en el que estoy habitando. Una vez una señora se me acercó de Guatemala y me decía, en Guatemala no teníamos ni para comer, pero estábamos unidos como matrimonio y como familia. Aquí ya tengo 3 restaurantes, estoy divorciada y con un hijo en la cárcel. Si vemos la aplicación de lo que viene a beneficiar el inmigrante en términos meramente económicos, esa mujer está cumpliendo. Claro. Pero desde acuerdo a la perspectiva de la Iglesia no está. ¿Por qué? Porque la contribución a nivel moral y social, que siempre va a ser muchísimo más importante que la económica, esta señora no la está dando. No la está dando. Y eso es una gran invitación para que entendamos como deber los inmigrantes, que donde sea que estamos llamados a dar lo principal, lo más prioritario, ¿verdad? Que es el aspecto moral, y eso se da dentro de la familia.
porque a veces nos cegamos por, bueno, aquí en los Estados Unidos por lo que llamado el sueño americano, y es el progreso económico, etcétera, pero ¿a costa de qué? Sí. ¿A costa de qué? Cristian, vamos a seguir con este tema. Tenemos que ir a un corte ahora y regresamos enseguida con Cristian Huerta. De regreso en nuestro programa Desde el Vientre de María con nuestro invitado Cristian Huertas. Bueno, Cristian, estábamos hablando sobre los derechos de los inmigrantes, del ser humano, ¿no? Entonces vamos a continuar hablando sobre eso. Bueno, ¿no? En este caso los derechos nuevamente es el respeto a la vida del inmigrante, etcétera. Pero dentro de los deberes había mencionado también el que el inmigrante tiene que entender que viene a aportar lo mejor, y lo mejor nunca será el aspecto económico. Es muy importante, pero lo mejor que puede dar un inmigrante es básicamente su convicción en la virtud. ¿Por qué? Porque cualquier sociedad, y uno repase la historia, es una historia que nosotros vemos que el ser humano no ha aprendido. Cualquier sociedad, por muy poderosa que sea, cae cuando se desvirtúa moralmente. Por ejemplo, el Imperio Romano cayó, ¿qué? 74 horas por los bárbaros, y no cuando estaba militarmente o económicamente flaco. Estaba muy bien el imperio económica y militarmente. Como un grupito, que eran los bárbaros, tiraron un imperio del tamaño del Imperio Romano. Cuando uno revisa los tiempos que estaban pasando moralmente, porque aunque no eran creyentes, eran paganos, pues por ejemplo los romanos tienen el derecho que se sigue estudiando, ¿va? El derecho romano y todo eso, pero no, en esos tiempos ya se estaba desvirtuando. Habían construido el circo romano para perversidades. Hay frases que dicen mucho de cómo era la sociedad del Imperio Romano en ese entonces. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Al pueblo pan y circo, ¿va? Claro. Entonces se saboteó moralmente. Llega una fuerza externa que no necesita tener más dinero ni más militares que tú, y te puede tirar, porque cuando una sociedad pierde lo fundamental, ¿qué defiende? Yo diría, y esto lo aplico para todos los países, si realmente hiciéramos un examen de conciencia a los militares de cada país, ¿cuántos verdaderamente están por amor a la patria? Muchos, la mayoría, yo me atrevo a decir, están por los beneficios que da el aspecto militar. A veces los ayudan a las carreras o les dan seguro médico, etcétera. O sea, no están convencidos de lo que, si acaso nos va, son patrioteros, no patriotas, patrioteros, ¿va? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, al hablar de los deberes del inmigrante, tenemos que entender, y más en este país de los Estados Unidos, los latinos, que no podemos ser patrioteros, tenemos que ser patriotas. Es decir, tienes que sentirte orgulloso del país de origen, pero la mejor prueba que tú puedes dar de que amas tu país de origen es amar al país que te ha acogido. Claro. Que te ha acogido con documentos, sin documentos, etcétera, pero estás aquí. Y mientras estás aquí, tú tienes que dar lo mejor de ti, que es más allá que tus dineros, tus taxes, todo eso, sino es la calidad moral de la cual Dios te llama a tener. Claro. Inclusive, lo podemos inclusive a nivel de la fe, estás llamado a misionar también tu fe acá. Sí. Entonces, pero yo creo que también, Cristian, el deber, o sea, sobre el inmigrante, y yo creo que como todo ser humano, ¿no? Porque yo creo que es no solo llegar aquí a un país nuevo. Creo que los Estados Unidos siempre ha sido un país donde ha acogido sí. a los inmigrantes. Verdaderamente es la realidad. Totalmente. Tristemente, muchas veces los mismos inmigrantes hablan mal de los Estados Unidos. Creo que muchas veces llegan con la expectativa que todo se le va a ser regalado, todo como que se merecen. Y la realidad no es así, o sea, cada persona tiene que dar de sus talentos, llegar aquí a trabajar, a aportar, a integrarse. Como muchas veces escucho, ¿no? Que le pregunto a una persona, bueno, ¿cuántos años llevas aquí? 20 años. ¿Y no hablas inglés? No me interesa, es la respuesta.
Entonces digo, hay que aprender a integrarse en el país. Si el idioma es inglés, pues vamos a aprender inglés. No, y la doctrina social de la Iglesia habla de eso, de integración. Claro. Pero es bien interesante esa parte. Yo solamente, simplemente por matizar, la persona que no aprende inglés porque no tiene interés, evidentemente está yendo en contra, y más si es un católico, está yendo en contra de la doctrina social de la Iglesia, que te llama a integrarte en la sociedad en la que estás. Pero hay muchas veces que realmente, por ejemplo, una persona de la tercera edad que va a andar aprendiendo inglés por incapacidad, y muchas veces se le pueden cerrar las oportunidades a esa persona. Entonces también tiene que haber un aspecto de misericordia para el que no, pero para el que sí, para el que sí tiene que integrarse. Pero sobre todo yo digo que más que integrarse, todo esto se desprende del amor a la patria, en la que nuevamente, con documentos o sin documentos, estás aquí y tienes que dar un aporte. Hay reformas a veces que se piden, reformas migratorias que son totalmente justas y que la Iglesia apoya, pero yo lo pongo, a veces yo no lo entiendo. ¿Cómo puedes salir a pedir una reforma migratoria con banderita de tu país? O sea, espérate. Esa es la parte del patrioterismo, no del patriotismo. Claro. Un verdadero patriota que ama a su país de origen sabe respetar y amar al país en el que está viviendo, y amar, inclusive dispuesto a dar la vida por ese país. Aquí hago un paréntesis porque una vez hablaba de esto y una persona me decía, sí, pero si en el país en el que estás tienes que dar la vida y hace una guerra injusta, ¿tienes que darla? No, claro que no. Pero ahí ya es otro tema. Tenemos que ver que hay ciertas cuestiones dentro de cada país que están moralmente mal. Están moralmente mal. O sea, aquí en los Estados Unidos es muy generoso, pero por ejemplo, aquí es ley, no hay ningún problema abortar. Evidentemente, integrarme es respetar ese tipo de leyes, pues no. Claro. Nosotros tenemos que respetar las leyes que vayan de acorde a la verdad, que deberían de ser todas, pero desafortunadamente por la fase de putrefacción que tiene la sociedad, estamos haciendo leyes inicuas, leyes verdaderamente injustas, ¿verdad? Y hay que entender que moralmente en nuestra conciencia ningún católico tiene obligación de obedecer leyes inicuas e inmorales, porque va en contra de la propia verdad. Claro. ¿Qué busca una ley dentro de un país, y más en el aspecto migratorio? El bien común. Entonces, cuando yo veo que el bien común, díganme qué bien hace el aborto, por ejemplo. ¿Qué bien hace la esclavitud? ¿Qué bien hace? O sea, son cuestiones que no necesitamos ser ni católicos, son de derecho natural, en la cual nosotros tenemos que siempre con nuestro voto, con apoyar a ciertos políticos que puedan dar la pelea en este sentido, pero nosotros no podemos cruzarnos de brazos. Y eso no significa que no estemos amando al país. Precisamente lo estamos amando porque también lo que vemos mal en ese país, nosotros nos volvemos activos para favorecer ese país, quitando esos cánceres que han entrado por alguna parte. Claro. Por eso es tan importante leer lo que es la doctrina de la Iglesia, porque la Iglesia, nuestra madre Iglesia, es muy sabia. Sí. Y es tan importante porque en el mundo que vivimos, sí, queremos escuchar los gobernantes, el ser humano, pero nos vamos de lo que es la palabra de Dios y lo que Dios desea del ser humano, ¿no? Por eso es tan importante entender qué es lo que la Iglesia piensa. Claro. Sí, no, son cuestiones que toca formarse. Al menos en mi website pueden encontrar, tengo una charla que hablo solamente del aspecto de la doctrina, donde doy citas del magisterio, bíblicas, etcétera, porque por ahí una vez estaba hablando con una persona que trabaja tremendamente a favor de la vida, y me decía con muy buena intención respecto el tema pro vida es el principal, es cierto, porque si no se respeta la vida, todo lo demás es una hipocresía. ¿Para qué sirve la green card a un muerto? ¿Para qué sirve a cuánto está el dólar para un muerto? O sea, el tema pro vida siempre será el principal. Un político no puede proponer el beneficio de sus ciudadanos cuando no respeta al ciudadano más vulnerable, que es el que está en el vientre de la madre. Pero eso no significa que el tema inmigratorio, por ejemplo, sea relativo. Y esta persona me decía, es que tú tienes que entender que el tema pro vida no es negociable y el de inmigración es discutible. Mentira, mentira. Por eso digo, yo creo que lo hizo con buena intención, es una persona católica, pero mentira, el tema inmigratorio no es debatible, hay una posición por parte de nuestra Iglesia. Entonces, lo pueden ver en los documentos magisteriales, si ponen, por ejemplo, en
en Google ponen encíclicas sociales, les va a salir desde el primero que empezó a escribir encíclicas sociales, que fue el Papa León XIII, hasta el Papa Francisco. El Papa Juan Pablo II escribió también el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Son cuestiones que no se están leyendo y que están ahí. Y son cosas que a veces nosotros en la responsabilidad política que tenemos creemos que estos tipos de temas son debatibles, que no pasa nada. O sea, lo importante es votar por alguien que no esté a favor del aborto. No, nosotros tenemos que empezar a crear una responsabilidad de que la moral es absoluta. ¿Por qué? Porque si empezamos a agarrar solamente trocitos de la moral, creo, y esa es mi perspectiva, que la mayoría de países ya se enteraron de que muchos de nosotros creyentes agarramos trocitos, entonces yo agarro ese trocito y se empiezan a polarizar. Claro. Entonces yo creo que llega el momento, porque anteriormente pues el católico a nivel político, si ve dos males, tiene que elegir el mal menor. Pero en mi perspectiva es que estamos llegando a un punto en las sociedades, sobre todo occidentales, en donde ya no hay mal menor. Son dos males con diferente disfraz. Sí. Y ahí sí, ya no estamos poniendo... Y yo creo que mucho de esto es porque nos hemos acostumbrado a elegir el mal menor, en vez de proponer el bien, claro, en su totalidad. Claro. Y tenemos que meter esa presión para que los políticos entiendan que no vamos a estar negociando no solamente una parte de la moral, claro, toda la moral. Que es, uno dice, pero eso es utópico, etcétera. Bueno, si es utópico, deja de ser católico. Nosotros claro, estamos llamados a que el reino de Dios se vaya situando aquí. O sea, no, es que es imposible. Es imposible. Pues imposible para nosotros, pero no imposible para Dios. Por eso digo, un católico que no crea que se pueda vivir toda la moral como la propone la Iglesia, que se salga de la Iglesia mejor. Y por eso es que perdemos la credibilidad como católicos, claro, ¿no? Claro. Porque decimos una cosa y decimos otra cosa y nada es coherente. Claro. O sea, todo tiene que ser coherente. Sí, entendemos. Yo creo que eso es una de las cuestiones que estamos pasando mucho en los países occidentales. Sí. Hemos tenido una percepción de la fe como de cajitas, yo le digo. Está la cajita de la fe, la cajita de la sexualidad, del dinero, conviene, etcétera. No tanto lo conviene, uno trata de ser como lo mejor en cada cajita, pero la perspectiva de la Iglesia no es así. O sea, la perspectiva es de que mi fe en Jesucristo, si verdaderamente yo respeto y practico y amo el primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas, etcétera, significa que Dios tiene que ser mi dueño, no solamente en mi área de oración, de iglesia, etcétera, sino en mi sexualidad, en mi dinero, en mi trabajo, en mi estudio. Porque si no, no es eso, no soy católico, ¿verdad? Entonces, la dimensión de la fe tiene que estar aplicada en todas las dimensiones de la vida, porque es la única manera que yo puedo probar que realmente Dios es mi Dios, que Él es mi dueño. Claro. Yo puedo decir que Dios es mi dueño cuando solamente creo que le soy fiel a nivel religioso, pero no se nota esa fe en la manera de cómo trabajo o de cómo estudio. Sí. No, o sea, entonces, y yo creo que los políticos han entendido eso, que el católico se ha fragmentado, sin generalizar, claro está, pero hay que ver en los estados en los que están, sobre todo los países occidentales, que nos decíamos cristianos, ¿verdad? Claro. O sea, Latinoamérica, uno da la vuelta, 80% cree en Cristo. Y los niveles de corrupción son tremendos. ¿Cómo explicar que la mayoría de esos países lo habiten gente que cree en Cristo y que la mayoría viva en un sistema corrupto políticamente? Y no solamente los políticos, que ya sabemos que muchas veces generan corrupción, sino que la corrupción uno empieza desde abajo, en el propio trabajo, a hacer trampa para sacar un poquito más de dinerito, etcétera. Entonces, creo que el llamado que cuando uno empieza a profundizar en la doctrina social de la Iglesia, como usted dice, uno ve la inmensa sabiduría que Dios deposita en la Iglesia, que por algo le llamamos madre en ese sentido, nos alimenta, nos nutre iglesia, en este sentido y sobre todo nos va abriendo el panorama de la resistencia que tiene que tener uno. Yo sí les tengo que decir que quien se planta a vivir la moral católica en toda su concepción, no nomás pedacito, o provida, o migrante, o pobres, no, en toda su totalidad, por los tiempos que vivimos, espere persecución. Espere persecución, porque el mundo cada vez se ha separado más. En la última audiencia que dio San Juan Pablo II, estaba comentando él un texto del Apocalipsis y llega a decir algo bien interesante. Dice, el demonio cada vez va a tener más fuerza en la sociedad porque sabe que le queda poco tiempo. Así es, así es. Y en estos momentos vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Gracias.
De regreso con nuestro programa Desde el Vientre de María, y aquí estamos con Cristian. Cristian, bueno, hemos profundizado un poquito sobre los derechos y los deberes del inmigrante, pero quiero tocar ahora un poquito la parte humana de la responsabilidad de nosotros como ser humano, el deber hacia el inmigrante, ¿no? Sí, yo creo que aquí la cuestión está en entender que el tema social y el tema político no está desvinculado de la fe, más aún estamos llamados. Voy a ponerles el ejemplo de la primera pregunta política, porque es que asociamos política con partidismos. No, la política no es ese aspecto, tiene que ver más la política con el aspecto de trabajar por el bien común, ¿no? Entonces hemos malogrado la palabra política como tal. Sí. Entonces, porque una primera pregunta política la encontramos en el Génesis. Dios que le dice a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué responde Caín? ¿Qué acaso soy guardián de mi hermano? Claro, lo había matado, ¿eh? Entonces, pero la primera pregunta política, es decir, de verdadero bien común, está puesta en el Génesis. Es decir, el católico no puede evadir el tema político por el hecho de decir que entienda como partidismo, ¿no? Es que la política es mucho más que el partidismo, es el trabajar por el bien común, y la primera pregunta política vino de los labios de Dios. Caín, ¿dónde está tu hermano? Y la primera respuesta inmoral a nivel político la dio Caín. ¿Qué acaso soy guardián de mi hermano? Pues sí, en pocas palabras, y ya vemos el castigo que le puso Dios a Caín por matar a Abel. Entonces, sintámonos responsables del hermano, en cualquier situación, sintámonos responsables, y sobre todo entendamos que el aspecto de justicia social a la que nos llama la Iglesia en su doctrina social empieza desde nuestros hogares, ¿verdad? En el hecho del trabajo honesto, del estudio honesto, tengamos poquito, tengamos mucho, saber que verdaderamente nosotros estamos para servir, estamos para amar, y saber que quizá dentro de la cotidianidad de nuestra vida, Dios verdaderamente está transformando el mundo, ¿eh? Entonces, así sea de un aspecto de una persona, por ejemplo, que está haciendo unos frijoles como tal, nosotros sabemos simplemente en la doctrina católica que la gracia ya hace que nuestros méritos no sean nuestros, sino los de Cristo. Dice San Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino Cristo que vive en mí. Entonces, una persona que vive en gracia y hace unos frijoles con la sencillez de una mujer que hace los frijoles como tal, aunque después los hijos sean malagradecidos o lo que sea, sépase que ese acto está cubriendo pasado y presente y futuro, tiene una trascendencia, y puede haber personas que pueden estar trabajando en favor del pobre, hablar muy bonito, lo que quieran, y no están en gracia, tiene mérito, pero humano. Humano. Entonces yo creo que la mejor invitación es entender que como inmigrantes no se trata tanto de hacer mucho o poco, sino que cuidemos mucho el aspecto de la vida de gracia nosotros los católicos, ¿verdad? Porque eso es donde va a darle trascendencia a cada acto, por muy sencillo que sea. Claro, y es la parte de compasión, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, yo no tuve que vivir la experiencia de mis padres. Gracias a Dios, ellos sí emigraron de su país, y yo crecí aquí en los Estados Unidos, pero hay que ponerse en los zapatos de esos inmigrantes, ¿no? De hecho, la palabra compasión, ahorita que dice que de ponerse los zapatos, significa eso, porque compasión viene del griego compatire, que significa sufrir con. Por eso siempre hay que diferenciar. Nosotros no podemos, un católico al menos, no puede tener lástima. La lástima es, yo veo al pobre y le doy algo para solucionar su problema. Dice el Papa Francisco que cuando él confesaba en Argentina, él revisaba mucho el aspecto social, porque casi nadie se confiesa, yo no he ayudado al pobre, etc. Pero muchos creen que sí ayudan, y él le dice, a ver, espérate, vamos a ver cómo ayudas, si con lástima o con compasión. Cuando tú le das la moneda al pobre, le tocas la mano y lo miras a los ojos. Es decir, lo haces tuyo. O simplemente eres el que avienta la moneda, ¿verdad? Entonces, no, eso de ponerse los zapatos es muy interesante, porque el católico está llamado a ser compasivo, no tener lástima de la gente, sino tocar ese sufrimiento, hacerlo mío de alguna manera, ¿verdad? Como Cristo hizo suyo nuestros padecimientos. Y es darse cuenta, ¿no?, que muchas de esas personas, como dicen, muchas mujeres salen, son violadas, cuántos días sin comer, sin tomar nada, el maltrato, el temor, o sea, solo me puedo imaginar todo lo que vive esa gente por llegar a un país
por falta de libertad, por todas las cosas que pueden existir en la vida, ¿no? que pueden llevar a esas personas de querer salir de sus países, ¿no? Entonces, yo creo que en este programa yo por lo menos toco mucho lo que es el corazón, ¿no? Claro. El corazón hacia el ser humano, en saber de que todo ser humano tiene derecho, tiene derecho de tener una vida digna, dignificar la vida de estos seres humanos. Yo sé que nuestro país es un país maravilloso, maravilloso, y doy gracias a Dios, ¿no? Doy gracias a Dios que verdaderamente ha abierto la puerta a tantas personas que llegan aquí. Hay un principio también que les puede ayudar, y estos son de los padres de la iglesia, es decir, de los primeros, de los sucesores de los apóstoles, es decir, de los primeros siglos. Sí. Dos principios que pueden ayudar para esto de la compasión. Uno, dicen los padres de la iglesia, si el pobre es reprensible, es decir, si es pobre por haragán, por lo que sea, hay que reprenderlo. Dice, pero si aún así no corrige su haraganería, etcétera, con todo y la reprensión, a lo menos no lo dejes morir de hambre. Claro. Es un principio básico, o sea, ni al haragán el cristiano puede dejarlo morir de hambre. Es decir, de las necesidades básicas, claro, no le vas a dar más allá, le das la comida, no le das el dinero, etcétera, pero fíjense hasta dónde amplía el aspecto de la caridad. Claro. E inclusive hay otro padre de la iglesia que dice, mira, si tú no le quieres dar al pobre como tal, se puede entender, pero mínimo no lo humilles con tus juicios, porque empezamos a decir, no, el pobre es pobre por haragán, etcétera, lo sabrá, pero primero investiga si verdaderamente ese pobre es haragán. Porque casi hacemos, no, yo no le doy dinero a los pobres porque sé que lo van a gastar en drogas, etcétera. O sea, tú da, tú da. Imagínate que si Dios estuviera así con nosotros, Él más sabe que la mayoría de bendiciones que nos da, las terminamos usando en contra de Él. Claro. O sea, tengo un cáncer, Señor, sáname. Pero ¿qué hacemos después? Pues seguir pecando saludablemente. Claro. Entonces, con la misma salud que Él me dio. Entonces, somos un poco cínicos porque delante de Dios si reclamamos o le pedimos ciertas cuestiones sabiendo que Él es bondadoso, que no cuenta nuestros pecados para bendecirnos, pero delante del otro, tenemos así no, es que seguramente Él es pobre porque Él no ha trabajado, porque o sea, si te consta, repréndelo. Sí. Y si se corrige, pues ya le hiciste un bien mayor. Si no se corrige, no lo dejes morir de hambre, ¿va? Claro. Y si no, a lo menos no lo juzgues, no lo humilles más con tus juicios, ¿va? Claro, claro. Esas es prácticamente cuestiones muy básicas. También, quizá una manera de conclusión, yo lo que llamo más, sobre todo a aquellos que viven en una sociedad en donde pueden tener una vida económica o materialmente más digna, la iglesia nos llama a vivir con simplicidad. Solamente lo necesario es nuestro. Todo lo por encima de lo necesario lo podemos tener, pero seremos juzgados sobre eso. Es decir, somos administradores. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, muchas veces, los padres de la iglesia dicen, si hay una persona que tiene frío, un homeless que tiene frío, y de tanto frío va y roba una manta. Dice, por mucho frío que tuviera, a ese le vamos a llamar ladrón. Pues también yo le llamaría ladrón al que tiene 2 mantas solamente necesitando una. Sabe que eso me tocó mucho, ¿no? Yo estuve escuchando una charla que tienes y hablaba sobre eso, ¿no? De cómo aquí yo, y soy culpable de eso, cuántas veces botamos la comida también, cuántas veces tengo ropa que ni uso. Exacto. Y hay algo que dijiste, ¿no? La comida que botas se la estás quitando al que no tiene que comer. Por eso lo dicen los padres de la iglesia. La ropa que no usas se la está quitando al que no tiene ropa. Entonces, para mí eso me tocó fuertemente porque vivimos en un mundo donde no nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos, ¿no? Claro. Y eso es una realidad. También, si te pones a pensar, Jesús fue inmigrante también. También. O sea, la Virgen María y San José tuvieron que salir. Sacarlo a Egipto. A Egipto porque lo iban a matar. Un refugiado, no solamente inmigrante, refugiado porque estaba siendo perseguido. ¿Ya? Entonces, entonces ahí vemos cómo Jesús protege, defiende a los inmigrantes porque él mismo fue inmigrante. Cristian, ya se nos acaba el tiempo. Verdaderamente doy gracias a Dios por tu vida, por tus enseñanzas, tu sabiduría. Y bueno, vamos a terminar nuestro programa en oración como siempre. Entonces te pido, Cristian, que cierres nuestro programa. Señor, te damos gracias por el don de la vida.
desde la concepción hasta su muerte natural. Permítenos luchar, trabajar, levantar la voz por el no nacido, por el nacido, por el inmigrante, por el pobre, por el necesitado, por el enfermo, por el moribundo, principalmente por el más vulnerable en cualquier situación. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti, que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. Amén. Bueno, y damos gracias por un miércoles más desde el vientre de María y nos vemos la semana que viene. Muchas bendiciones. Gracias. Amén.